Dios y lo que te acerca a Dios y lo que cada día te identifica que para el mundo ya tú no existes, para el mundo ya tú moriste, pero vive para Dios. Entonces el mundo cada día te desprecia más, porque como el mundo no te conoce, como tú ya no le sirves al mundo, como el mundo ya no sabe quién tú eres, porque tú no caminas en su sistema, tú no tienes su cédula, tú no tienes su acta de nacimiento, como tú no tienes nada del mundo en ti que represente al mundo, que el mundo te pueda conocer, entonces el mundo te desprecia y te odia y te persigue, y el vecino te hace la guerra y te tira brujería y hechicería, pero nada te cae, a su nombre gloria. Entonces como la brujería no te cae, te tira la basura enfrente de la casa, pero como tú tampoco te incomodas por eso, te viven tirando puño y se levanta y el diablo y el demonio, y al final termina siendo amiga o amigo tuyo y te termina hablando, porque cuando tú no puedes con tu enemigo, tienes que unirte a él, y a su nombre gloria. Entonces como tu enemigo no puede ni contigo ni con el Dios que tú le sirves, al final tienes que reconocer, ese es un cristiano verdadero. En el nombre de Jesús, amén. Dice, de cierto os digo, que si el grano no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Puede tomarse asiento, ya que la lectura, ya que se ha orado, amén. Vamos a hablar de un tema hoy que a la gente no le gusta hablar mucho, amén. Vamos a hablar de la muerte, gloria a Dios. Tema que a la gente no le gusta ni pensar en eso, amén. No sé por qué. Si es una realidad que nosotros no podemos evitar y es algo que es inevitable, amén. Pero es algo que a todos nos toca vivir, y al que no le ha tocado vivirla todavía, quizá ha tenido que ver como un familiar querido, como nos ha pasado a todos. Todo el que está vivo se le ha muerto un ser querido. Sea familia o no, se le ha muerto alguien especial en su vida, y esas son heridas, son momentos que no se olvidan bajo ninguna circunstancia de la vida. Amén. Eso es algo que permanece vigente, no importa el tiempo que pase, eso siempre está ahí. Amén. Pero los que estamos en el Señor tenemos una esperanza. Amén. Sabemos que vamos a morir en cualquier momento. Eso es algo inevitable. Sea cristiano, sea brujo, sea hechicero, sea quien usted sea y lo que haga, va a morir como quiera. Pero hay una diferencia entre los hijos de Dios, entre los que tratan de servirle a Dios y los que no, que el que está en Cristo tiene una esperanza de que va a ir a un lugar de descanso. Claro, si vive conforme a la palabra, conforme a sus mandamientos, conforme a la Escritura, tiene una esperanza de que cuando muera o el día que muera, irá a un lugar de paz, a un lugar de tranquilidad. Amén. Esos son los que están en Cristo, que tienen esa esperanza. Hay personas que hemos escuchado que tienen la dicha, viven su vida entera haciendo y deshaciendo, y en un hospital se arrepienten, pero no todo el mundo corre con esa dicha, y ninguna de esas personas que suelen morir así tampoco lo planearon, porque si fuera así nadie fuera cristiano y todo el mundo estuviera, y como yo sé que antes de morirme voy a tener un chance, usted no sabe si le da un paro, si viene un camión y le da, y no le da tiempo ni a respirar. ¿A quién usted le pidió perdón? ¿Cómo usted se arrepintió? Si no te dieron tiempo de nada. Amén. Entonces es necesario que nosotros entendamos que los que están en Cristo Jesús tienen una esperanza aún después de la muerte. ¿Y cuál es esa esperanza? Que donde esté Jesús, nosotros también vamos a estar. Y la Escritura dice que Él está en la presencia del Padre. Entonces eso quiere decir que todos los que mueran que mueran en Cristo estarán donde está Jesús, porque se demostró científicamente,
arqueológicamente y con toda la prueba posible de que Jesucristo existió, que murió y que resucitó, y eso es algo innegable, gloria al Señor. Todavía hoy en este siglo XXI se siguen encontrando evidencia de que vivió alguien en la tierra que se llamó Jesús, que murió y que resucitó y que hizo un sinnúmero de milagros. La historia lo contempla, no solamente la Biblia. Entonces eso nos da la certeza, amén, de que donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Y somos más bienaventurados que los discípulos que andaron con Él, porque la Biblia dice: bienaventurados los que creyeron sin ver. O sea, la fe suya es tan real y tan poderosa como la de los apóstoles. Y cuidado, porque ellos lo vieron, pero nosotros no vimos a nadie. Nosotros estamos creyendo por fe. Y para usted poder agradarle a Dios, tiene que acercarse a Él con fe y creyéndole a Él. Es la única forma. Y cuando hablamos de la muerte, aquí dice Jesús, predicándole a esta persona, le dice el verso: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto? Jesús le está hablando a personas que bregaban con agricultura, porque le está hablando de un grano, de una semilla, que si no cae, que si cae, que si muere, que si no muere. Entonces, cuando Jesús habla de que si el trigo no cae en tierra y muere, Jesús lo que está diciendo es que el símbolo de muerte es cuando sepultan a una persona bajo tierra. Si a usted lo sepultaron 7 pies bajo tierra, lógicamente usted está muerto. Ah, no, fulano lo sepultaron ayer, ya no tiene que decir que usted murió, porque cuando se habla de sepultura se está hablando de muerte. Entonces, cuando tú agarras y entierras un grano de trigo o una semilla, tú estás prácticamente haciendo algo simbólico de una sepultura. Por eso Jesús le dice que si el grano de trigo no cae el grano de trigo en tierra y muere, o sea, caer y morir, le está hablando de eso. Si la semilla no se abre un hoyo y se le tira tierra arriba, esa semilla no puede crecer y dar fruto porque no ha muerto. Entonces, cuando tú siembras una semilla, eso es algo simbólico de muerte. Pero para que esa semilla pueda germinar, usted tiene que enterrarla, ella tiene que morir. Jesús le está hablando de algo simbólico. Esa semilla tiene que enterrarse, tiene que morir para que entonces empiece a dar raíces y empiece a crecer. Y después que el árbol crece, entonces empieza a dar fruto. De eso es que Jesús, en un término terrenal, le está hablando para llevarlo a un término espiritual. O sea que si tú no mueres a los deseos de tu carne, tú no vas a poder vivir. Gloria a Dios. Así es. O sea, para tú poder vivir para Cristo, tienes que morir a ti. Y cuando hablo de ti, no es solamente tú, todo el que está aquí que es cristiano lucha contra los deseos de pecar, y a su nombre gloria. Amén. Que tú le sirvas a Cristo no te garantiza que tú nunca vas a pecar. No es eso. Pero cuando tú te niegas a ti mismo, carga tu cruz y empiezas a seguir a Jesús, entonces tú comienzas una lucha con la carne. Ya tú no te rindes a sus deseos. Ahora tú le haces frente a los deseos de la carne para tú poder satisfacer los deseos del Espíritu. Porque el Espíritu y la carne se oponen continuamente. Cuando hablo de la carne, ese deseo de tú, hay gente que le da deseo de beber, a otro de consumir otra cosa, a otro le da deseo de jugar, a otro le da deseo de hacer cualquier cosa, porque no todos tenemos gustos parecidos y quizás deseos parecidos. Hay gente que lo de ellos es su bebida, hay otro que es su número, hay otro que la fumadera, hay otro que hablar mentira, hay otro que levantar chisme, hay otro que buscar problemas, que siempre andan aburridos y no barajan un pleito. O sea, todos tenemos formas diferentes. Hay personas que en su mente y en su corazón viven adulterando, viven maquinando el mal, le viven deseando el mal a otra gente.
todo ser humano que ha creado, que existe bajo el cielo, por bueno que sea, siempre tiene una forma de ofender a Dios. Amén. Lo que pasa es que cuando tú te humillas y tratas de agradarle a Dios, hay ofensas que Dios no te la toma en cuenta, que Dios te la deja pasar por alto. Por eso dice la Biblia con Job que con todo y todo, Dios no tomó en cuenta lo que Job hizo. Porque ni él no estaba entendiendo el porqué de lo que le estaba sucediendo. Pero con todo y lo que él dijo y eso, Dios, hubieron cosas que no se la tomó en cuenta, que la Biblia casi ni la menciona claramente. Amén. Porque si Dios no tomara en cuenta todo lo que nosotros hiciéramos, la iglesia toda, él no existiera iglesia. Ya el mundo hace rato que se había acabado. Amén. Pero Dios en su infinita misericordia, ya que su misericordia tiene que renovarse cada mañana, porque si no se renuevan hay problemas. Amén. La suerte que su misericordia se renueva todas las mañanas. Den un aplauso al Señor. Mi alma adora al que vive. Entonces Jesús le está hablando a ellos de la muerte, pero del tipo de muerte que Jesús le habla es morir a los deseos de la carne, al deleite temporal, al deleite pasajero de tu pecado. Porque el pecado es algo que usted lo comete y después usted dice, pero ¿y qué pasó? Pero vuelve y te da deseo de nuevo. Ahí no está poniendo a los cristianos y a todo el mundo en el mismo saco. El que no peca, el que dice que no peca, dice la Biblia que hace a Dios que, oye, Dios se pone el mismo. No, Dios se pone de frente. Si tú dices que tú no pecas tú, santísimo, arcángel, sana doctrina, como tú te quieras llamar, si tú dices que no pecas, entonces tú le estás llamando a mí, tú me estás llamando mentiroso. Porque una cosa es tú pecar y otra cosa es tú practicar el pecado. No sé si me sigue. Yo creo que son cosas diferentes. Una cosa es tú pecar un día, una debilidad, algo, y tú superar eso y el Señor te da la fuerza y sigue avanzando. No somos perfectos, pero nos vamos perfeccionando. Amén. Le servimos a un Dios que es perfecto y que nos ha puesto en un camino que nos va conduciendo día tras día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Porque lo que usted cometía, cuando los pecados, los errores que usted cometía cuando usted se convirtió, 5 años después usted no puede tener lo mismo. Si cuando usted se convirtió al año todavía se le zafaban, si a lo primero se le zafaban su mala palabra, a los 2 años usted no puede estar y que se le zafó. Eso no, oye, no hay forma de que usted diga una palabra maldicha, ni siquiera de que la piense, porque se supone que Dios te va transformando. Entonces lo que usted cometía ayer, 5 años después usted no puede tener lo mismo, porque entonces usted no está creciendo. Y a su nombre. Se supone que usted va madurando y va creciendo, como dice la Escritura, hasta usted alcanzar la estatura del varón perfecto. Por eso dice la Biblia que dejando los rudimentos, dejando lo sencillo, los conocimientos básicos, vamos a seguir avanzando a los conocimientos más profundos. Pablo también habla en ese mismo tenor de que si antes usted bebía leche, ya usted tiene que ir, cuando le toque o a pasar del tiempo, usted ya tiene que ir comiendo alimentos sólidos, espiritualmente hablando. Usted no puede todo el tiempo estar bebiendo leche, que una papa majadita y un chin de habichuela. Ya usted tiene que comerse su plátano maduro, tiene que comerse su arroz, su habichuela, no sé si le está dando hambre, tiene que comerse su alimento sólido. Usted no puede estar en el evangelio todo el tiempo con la misma edad, porque entonces usted tiene un problema. Usted no puede ser un niño todo el tiempo, y a su nombre gloria. O sea, usted tiene que ir creciendo, y a medida de que usted va creciendo, usted va muriendo a los deseos de la carne, y a su nombre gloria. Y mientras más usted muere a los deseos de la carne, entonces más usted vive para el Espíritu y en el Espíritu, y más camina conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios y lo que te acerca a Dios y lo que cada día te identifica que para el mundo ya tú no existes, que para el mundo ya tú moriste, pero vive para Dios. Amén. Por eso entonces el mundo cada día te desprecia más, porque como el mundo no te conoce, como tú ya no le sirves al mundo, como el mundo ya no sabe quién tú eres, porque tú no caminas en su sistema, tú no tienes su cédula, tú no tienes su acta de nacimiento, como tú no tienes nada del mundo en ti,
que represente al mundo, que el mundo te pueda conocer, entonces el mundo te desprecia y te odia y te persiguen y el vecino te hace la guerra y te tira brujería y hechicería, pero nada te cae, a su nombre gloria. Entonces, como la brujería no te cae, te tira la basura enfrente de la casa, pero como tú tampoco te incomodas por eso, te viven tirando puño y se levanta y el diablo y el demonio, y al final termina siendo amiga o amigo tuyo y te termina hablando, porque cuando tú no puedes con tu enemigo, tienes que unirte a él, y a su nombre gloria. Entonces, como tu enemigo no puede ni contigo ni con el Dios que tú le sirves, al final tienes que reconocer, ese es un cristiano verdadero. Si es para Dios, se lo convida, gloria al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque ya tú moriste a las obras del mundo, y como nada de lo que te haga el mundo o de lo que te haga el vecino altera tu paz y tu comunión, al final el mundo tiene que reconocer que verdaderamente tú eres luz en medio de la tiniebla. Pero eso tú no lo haces porque tú quieres, sino porque el Señor te da la fuerza y porque tú le pides al Señor. Entonces es necesario que nosotros cada día vayamos muriendo a los deseos de la carne para vivir en el Espíritu. Dice Romanos 8:6 y el verso 13 y 14. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice el 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. No habla de que morirán físicamente, sino espiritualmente. ¿Y a qué se le llama una muerte espiritual? Para que entienda, es la separación entre Dios y el hombre. Usted está vivo, yo estoy vivo, pero si no le sirvo a Dios, estoy separado de Él. Por eso Jesús dijo: el que no recoge conmigo, desparrama. El que no está conmigo es contra mí, a su nombre gloria. Mi alma adora al que vive. Dice: vivir conforme a la carne morirán, pero si por el Espíritu hacen morir la manera de vivir de la carne, serán salvos. O sea, si por tú servirle a Dios, si por tú acercarte a Dios, tú te niegas a los deseos de la carne, tú morirás al mundo, pero vivirás para Dios. Dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Al final, la decisión la tenemos nosotros, si servimos o si no servimos a Dios. Hay personas que quizás no le sirven a Dios, pero Dios tiene un plan con ellos. Y así como trabajó conmigo y como ha trabajado con muchas personas, también está trabajando con esas personas que al final, como quiera, terminan sirviéndole a Dios. Amén. Quizás yo no lo veo, pero ya Dios lo ve predicando, ya Dios lo ve cantando, ya Dios lo ve adorando. Aún el mundo quizás no lo vea, quizás yo no lo esté mirando, pero como Dios conoce el futuro, Dios siempre va a mirar tu futuro. Dios nunca se va a fijar en tu pasado. Amén. Porque Dios conoce todos los tiempos. Hay personas que hoy no le están sirviendo a Dios, pero que mañana le van a servir al Señor, porque están siendo tocados por Dios, y a su nombre gloria. Entonces, repito, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir la manera de vivir de la carne, serán salvos. O sea, la manera de nosotros poder ser salvos es negarnos a nosotros mismos y negarnos a nuestra pasión y a nuestro deseo, para entonces nosotros vivir para Dios. A eso la Biblia le llama morir, cuando tú te niegas al pecado y le dices sí a Dios. Cuando tú te alejas del mundo y te acercas a Dios, y a su nombre gloria. Gloria a Dios. Entonces, para así terminar, yo les exhorto que cada día, amén, nos acerquemos más a Dios, que cada día tratemos de agradarle más a Dios antes que al hombre. Amén. Mi alma adora al Señor. Y dice este último verso, Filipenses 1:21:
porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. O sea, el apóstol Pablo dice que vivir para Cristo, sirviéndole a Dios, es ganancia. Y si por causa de tú predicar la palabra, tú mueres, también es ganancia, porque si vives para Cristo en la tierra, es ganancia. Y si mueres en Cristo, como quiera tú ganas. Amén. Así que démosle gracias a Dios por todo. Amén. Démosle gracias al Señor por todo lo que estamos pasando, que no estamos como en Nigeria, que hace unas semanas reportaron la muerte como de 7,000 cristianos. En lo que va del 2024 para acá, van como 7,000 cristianos que ellos lo matan. Y todavía esa noticia usted no la va a ver aquí, ni la va a ver en los medios de comunicación. Pero son personas que por servirle a Dios están siendo perseguidos. Y eso está pasando. Usted lo busca en la noticia. Pasa que usted entra a YouTube, busca en Nigeria los cristianos, y le van a aparecer los casos que literalmente están matando a las personas que no niegan a Jesús, como en los tiempos del apóstol Pablo, cuando Pablo perseguía a la iglesia en su ignorancia, antes de conocer a Jesús, o que Jesús se le presentara. Estos tiempos todavía se viven. Y quizá en algunos países donde no se está viviendo, de alguna forma lo vamos a vivir. Amén. La persecución por nosotros servir a un Dios vivo y de poder. Pero cuando usted conoce a Dios, cualquier cosa que le hagan por causa del evangelio, usted la tiene en poco. Amén. Porque usted sabe que lo que le espera, que es la corona de vida, sobrepasa todo sufrimiento y todo tormento que nosotros podamos recibir aquí en la tierra. Amén. La vida que me espera aquí, nada de lo que pasemos significa o representa algo delante de lo que vamos a vivir después de la muerte. Amén. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies.